Metido para hablar de producción porcina, obviamente, y seguramente estaremos compartiendo el congreso que recién ustedes veían en la promoción. Hablamos con nuestro amigo y consultor permanente en Agro y algo más, el señor Jorge Brunori. Hola Jorge, ¿cómo te va? Hola Marcelo, buenas noches, ¿cómo Nu- estás vos? Un Nunca saludo a te... toda la audiencia. Igualmente para vos, gracias por atendernos. Nunca te pregunté, ¿se le dice doctor o médico veterinario a ustedes? ¿Cómo habitualmente en la jerga se le dice? No, no, normalmente se dice doctor, pero no está bien dicho. Uno es el título es médico. Claro, Después vos tenés otro título de posgrado, el cual el primero de todo es magíster. Yo, por ejemplo, tengo el título de posgrado como magíster. Y después hay un tercer escalón que es el doctorado. Ahí sí realmente te terminás definiendo como doctor. Las perfecto. demás profesiones, inclusive un médico es médico, se le dice por respeto y por costumbre, igual que al veterinario doctor. Lo Claro. único que tienen definido por ley, creo, porque bueno, por algo son abogados, son los abogados que se los llama doctores, pero lo demás no. Le clavaste al ángulo a los abogados, por algo son abogados, dijiste, armaron la ley para que le digan doctor a los Conocen de tipos, ¿eh? leyes. Escuchá, no, claro, los médicos en medicina son médicos generalistas, se le denomina cuando reciben el título de médico, Exactamente, ¿no? exactamente, Claro. exactamente. Bueno, magíster, escúchame, ¿qué No, hacemos? yo tengo, No, no, por el nombre. Bueno, pero escucha, magíster, no magíster, ¿qué hacemos con la producción porcina? Siempre tenemos algo, ¿eh? O la importación, o el precio del Sí, sí. capón, o el precio del maíz, o la guerra de Ucrania. Es una Sí, cosa que sí. nunca se acomoda, ¿eh? Y si no, tendríamos que hacer cerdo Alemania. En Argentina, vos no tenés tiempo para aburrirte, es así. Y bueno, como lo venimos hablando en varios programas y probablemente lo habremos en el Congreso también, hay una serie de situaciones. Yo uso un refrán muy viejo: esta vez la culpa no es del chancho, la culpa la tiene la macroeconomía y el contexto internacional. Argentina, producto del dólar bastante atrasado, que bueno, ahora se está acomodando, tuvimos los primeros 6 meses de este año un fuerte crecimiento de las importaciones, casi creció más del 60%, y tuvimos una caída estrepitosa en las exportaciones, que es más de casi el 90% bajamos. Producto de que tenemos un precio en dólar muy poco competitivo para exportar y muy poco competitivo para que la industria importe, Marcelo, porque por ejemplo el precio en dólar del cerdo en Brasil, que es el principal lugar donde vamos a comprar carne de cerdo, estaba en los últimos 12 semanas en alrededor de $1,20 y nosotros $1,60. Bueno, ahora con este pequeño movimiento que hubo podemos decirlo, de evaluatorio en estos días de Ujú, cimbronazo, ujú. bueno, ya en los últimos meses la importación comenzó a tener una tendencia hacia la baja. Pero no todos son malas. Hay una buena noticia que hoy se publicó el mes de mayo en el Ministerio, y cuando uno compara el consumo de carne de cerdo en los meses enero-mayo, crecimos un 10%, realmente sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, el ave, Marcelo, creció el 1% y el bovino el 1,5% y el cerdo el 10%. Eso tiene una causa positiva y una causa negativa. La causa positiva es que somos una carne alternativa y que hoy por por el precio competitivo, perdón, que tenemos en la góndola, la gente la está eligiendo para comer. Lo no positivo es que eso se dio a costa de un precio del capón muy quedado y que por supuesto puso en jaque la rentabilidad de los sistemas productivos, fundamentalmente del pequeño y mediano productor. Claro. Por supuesto que eso en el contexto de un crecimiento en el precio de los granos, ¿no? Y ahora parece acomodarse también. Claro, bien, se va acomodando por la reactivación que tiene que ver con la actividad en el Mar Negro y estas cuestiones de mercado que a veces también Sí. acomodan, se refría un chino, como decimos siempre, y nos Ah, acomodan el sí. mercado, eso ya, viste, cuando no es el Mar Negro es India que decide una cosa, Sí. es medio complicado el Ah, mercado. sí. Pero más allá de eso, te iba a preguntar justamente, la gran noticia o la buena noticia, uno cuando lee la estadística, el 10% de consumo aumenta en la Argentina. Ahora la pregunta del millón. ¿Al productor le está conviniendo criar cerdos en la Argentina o cada vez se le hace más complicado y esta devaluación que se produce ahora le puede llegar a acomodar los tantos? No, yo creo que esta devaluación, y hoy miraba en la bolsa de cereales de Rosario el dólar
para fin de año está bastante alto, por lo tanto va a ser más competitivo el cerdo. Creo que los granos se van a ir acomodando. Por supuesto que estas son cosas positivas para el cerdo, son negativas para el país, vengamos a esto, ¿no? Claro. Porque que caiga el maíz y la soja significa menos ingreso de dólar para la Argentina, y después podemos comentar otro problema que tenemos a causa de esto. Yo creo que el segundo semestre, y creo que lo dijimos en algunas veces que me entrevistaste, siempre es mejor para la producción porcina que el primer semestre. Y esta semana ya el precio del capón, por lo menos el que marca por MAC, subió a más de 200 pesos, veníamos con un capón de 192. Entonces parecería que la cosa comienza a acomodarse y tenemos mucho optimismo que en el segundo semestre vamos a estar mejor. Y yo siempre digo que conviene hacer cerdo en Argentina, no podemos no decir que con este potencial de grano, de clima y de un montón de más allá de nuestra macroeconomía, de nuestros gobiernos, siempre es una oportunidad hacer cerdo en Argentina por la posibilidad de producir grano y las condiciones ecológicas que tenemos para hacer cerdo. Ahora, bueno, este es un país así, donde uno lamentablemente juega todos los días con un tablero diferente, porque vos fijate que nosotros hablamos de la devaluación y que es bueno para el sector, pero también el sector vuelca el 95% más casi ahora al mercado interno. Claro. Y todos sabemos que una devaluación hace caer el poder adquisitivo, por lo tanto ahí hay que buscar un equilibrio entre lo que puede aumentar el precio del cerdo, ganando competitividad para frenar importaciones, pero no se nos caiga el consumo. Bueno, claro, así hay que manejarse en este país en todos los conceptos, ¿no? No, ni hablar, porque cuando te iba a repreguntar justamente cuando dijiste en la primera parte, bajó un 90% la exportación, bajó un 90% de la nada misma, porque nosotros exportamos muy poco de la producción porcina, como decimos siempre, casi nada te diría. Mirá, yo te dije, algunas veces te comenté que Argentina es el 0,4% de más de 10 millones de toneladas que se producen en el mundo. El primer exportador de carne de cerdo al mundo, con casi el 38% de lo que se exporta, es la Comunidad Económica Europea, que no tiene grano, Marcelo. Todos los países que conforman la Comunidad Económica Europea creo que producen 70 millones de toneladas de maíz, nosotros solo producimos 58. Y algunas veces también les comenté a vos y a Gaby que, por ejemplo, Chile es el sexto exportador mundial. En el 2020 exportó por más de 200 millones de dólares con nuestro grano. Nosotros habíamos exportado ese año, que habíamos exportado bastante cantidad, por 50 millones de dólares. Bueno, esas son las cosas que hace este país, ¿no? Y que después así estamos, saliendo de crisis, de una crisis y entrando en la otra. ¿Lo hacen de bruto? Iba a decir boludo, pero queda mal en la televisión. ¿O qué pasa que nadie observa el día a día de los pequeños escalones de economías como esta, la del cerdo? ¿Qué pasa que en la Argentina no se resuelve algo que vos decís tan claro que no significaría variar absolutamente nada de las variables macroeconómicas, ni molestaría casi nada y beneficiaría un montón al país? Explícame por qué no lo hacen. No sé, la verdad que cada vez que me toca hablar con algún dirigente, bueno, en los últimos tiempos ha sido bastante frecuente, uno comenta esto y todos los dirigentes, no solamente, no lo pintemos con ningún color político, porque vos sabés que por nuestro trabajo en INTA nosotros estamos con todos los gobiernos, somos el brazo tecnológico del gobierno, no del gobierno político. Y sin embargo todos lo saben, todos lo conocen y todos hablan de que Argentina tiene que cambiar su matriz exportadora, generar más valor agregado, pero yo entiendo que la situación económica por la cual siempre estamos hace que por ahí no podamos pensar en medida que le den predecibilidad a actividades como el porcino, como la avicultura, con la misma ganadería bovina. Podemos incluir otra ganadería como la ovina, la caprina, ni hablar de la lechería, porque son los verdaderos transformadores de grano en carne que nos permitirían generar mayor cantidad de dólares para el país y también mayor cantidad de trabajo. Ahora, nosotros fuimos hacia una primarización tan grande, Marcelo, que eso nos va a costar mucho tiempo acomodar toda esta estructura. Por supuesto, la cadena bovina es más exportadora, la cadena aviar en alguna medida, pero la demás tiene todo un proceso de acomodamiento, inclusive la cadena porcina, que nos va a llevar mucho tiempo. Y yo la verdad que no veo que los gobiernos planifiquen por lo menos para dar apoyo a este tipo de actividades, busquen las herramientas necesarias, crediticias y de inversión estratégica para darle predecibilidad al que produce cerdo y no que vos tenga que estar en el día a día, para que de esa manera empecemos a tener un país mucho más estabilizado y, reitero, estabilizado en el sentido de la generación de lo que exportamos. No puede ser que el 70%
de lo que exporta Argentina ingresa del sector agropecuario y es un promedio de $400. Hoy exportar una tonelada de carne de cerdo significa $1.800. $1.800. Pero paremos, significa un montón de trabajo. Bien, paremos acá porque quiero especificar algo técnico que los productores a veces cuando voy por la calle me pegan un par de gritos no muy simpáticos cuando se los explico. Sí, porque, a ver, ningún gobierno encara una política de Estado porque el gobierno recauda en dólares y necesita a corto plazo exportar y le significa mucho más fácil exportar el grano porque es menos problema y a corto plazo le resuelve la generación de dólares. Quizás lo que estamos hablando nosotros, Jorge, del valor agregado, tiene que ver con más a mediano plazo de un proceso productivo que va a generar un círculo virtuoso, pero que evidentemente las urgencias del Estado hacen de que ese círculo virtuoso no se pueda esperar. ¿Estamos bien hasta ahí? Totalmente de acuerdo. Bien, perfecto. Totalmente de acuerdo. Ahora, cuando el Estado quiere encarar una política para agregarle valor a los granos, ya se habla de un intervencionismo que se arma un quilombo impresionante en el sector y sin embargo lo que no se da cuenta el productor es que en el mercado interno recibe el mismo precio que en el mercado externo, porque nosotros siempre comentamos lo que tiene que ver con el precio del valor dólar soja, dólar maíz trigo, donde al productor lo vacunan en todos lados y el negocio termina siendo de los exportadores y del gobierno. Ni hablar, ni hablar. Mirá, habría medidas que no afectarían para nada al sector agrícola, que es el que siempre dice que cuando se busca algo de esto es porque lo están beneficiando a los otros, perjudicando al sector agrícola. ¿Está? Primero, coincido con tu primera descripción. Somos un país, primero, pensado para hacer materia prima. El mundo está muy contento con nosotros. Nosotros le exportamos el 95% del speller de soja para que otros lo transformen en carne, leche y huevo y lo vendan al mundo. Y a veces le compramos fiambre, elaborado ya. Increíble. Eso lo decía Belgrano en el 1800, digamos. No vendamos trabajo, vendamos producto elaborado. ¿Está? En ese sentido somos así. Y entonces lo que el sector por ahí pide, por ejemplo el sector porcino, son medidas como por ejemplo implementar lo que se hizo en el 2007, que son las compensaciones. La Cámara de Pequeños y Medianos Productores, que vos entrevistaste a la presidenta, armó un esquema que era un sistema que se disparaba cuando los precios de los granos subían por algo excepcional, como por ejemplo lo que está pasando ahora, una guerra, una sequía, y entonces ahí el gobierno implementaba un sistema de compensación para que el productor de cerdo, de ave, de leche no se vea perjudicado y pueda amortiguar el precio externo con su precio interno. Y cuando los precios volvían a lo normal, ese sistema se desactivaba, sacando los fondos para amortiguar esas compensaciones de la misma retención. Otra cosa que se le propuso como herramienta es que el gobierno haga un stock. Vos sabés bien que se consumen 12 millones de toneladas nada más para animales, para consumo animal de las 58 de maíz. Tranquilamente el gobierno, que eso lo hizo Brasil muchos años, podría hacer un stock de esa cantidad de toneladas de maíz y mantenerlo y diferenciarlo del precio externo. Entonces vos sabés que las reglas son mucho más claras. Vos no estás esperando que haya una lluvia en el cinturón maicero de Estados Unidos, que se produzca algún problema bélico en algún lugar. Todas esas cuestiones que el productor que transforma en carne no las puede manejar ni no las puede prever. Entonces vos como gobierno tenés que implementar medidas que le permitan dar predecibilidad a la actividad. Bueno, ninguna de estas dos fueron escuchadas. Claro. Eso se llama intervencionismo virtuoso, como le denomino siempre yo. Porque viste que siempre dice, no, el Estado, no, yo soy un convencido que el Estado tiene que intervenir. El problema que tiene el Estado argentino muchas veces que interviene para hacer cagadas. Estoy medio francés hoy para decirle la frase, pero generalmente interviene para complicar la cosa y no para hacer el círculo virtuoso. Y yo creo, insisto, y el mensaje de Agro y Algo Más es permanente con respecto a esto, que al productor no se le explican bien las cuestiones internas o las cuestiones técnicas para que entienda de que nadie quiere perjudicar los derechos del productor y que de alguna manera lo están vacunando por otro lado. Esa es la realidad. Pero bueno. Las retenciones que se aplican a los granos para cubrir baches fiscales es el ejemplo más claro. Esa plata volviera para fortalecer economías regionales o federales, como por ejemplo son estas producciones que estamos hablando, lo que generaríamos desarrollo de los territorios, la plata que daría si hay un criadero de cerdo en Marco Juárez, se generaría trabajo, porque convengamos que la agricultura no es generador de trabajo,
y si no, explícame por qué el 70% de lo que viene, que se exporta en Argentina, viene del campo y sin embargo somos el 18% del trabajo total de Argentina. Entonces no es generador de trabajo, porque está muy tecnificada. En cambio estas otras son de proceso y dan mucho laburo y desarrollo de los territorios. Entonces esas son las políticas que habría que pensar. Pero bueno, para eso, como vos dijiste al principio, tendríamos que estar desendeudados y no esperando que entre $1 para tapar un agujero, como está pasando ahora, que se habla que el gobierno no va a tener dólares, no va a dar dólares para importar por 2 o 3 meses y no sabemos cómo vamos a hacer los alimentos balanceados porque no se pueden importar vitaminas, minerales, aminoácidos. Así que esa es la situación que hace que no podamos pensar esto que estamos hablando, Marcelo, que es de un país diferente a mediano y largo plazo. Magíster, como siempre, un gusto de hablar con usted. Abrazo. Bueno, igualmente, un abrazo para vos y toda la audiencia. Chao, papá. Jorge Brunori, como siempre, tan claro, tan concreto, tan contundente, tan fácil. Es tan fácil, muchachos. Tenemos tanto para hacer en este país. Dios mío. Pausa, ya venimos con el último bloque.